Capítulo 1 para el chico que ha estado en mi corazón desde el primer ¿Año? Brian estaba sentado en la cama, con el brillo de su teléfono iluminando las líneas de cansancio en su rostro. Era pasada la medianoche, y el único sonido en su apartamento era el suave zumbido de su viejo radiador. Y el ronquido ocasional de su gato, Pancake, desparramado a los pies de la cama como un bulto peludo. Los pulgares de Brian flotaban sobre el teclado, con la duda grabada en cada movimiento rígido. Para el chico que ha estado en mi corazón desde el primer año, borró y luego volvió a escribir. El nombre de Julian le devolvía la mirada desde la barra de mensajes. El mismo Julian que solía pasarle a escondidas la mitad de su sándwich en la secundaria cuando Brian olvidaba su almuerzo. El mismo Julian que una vez le sostuvo la mano durante una tormenta eléctrica, borracho y medio dormido, murmurando algo sobre cómo Brian lo hacía sentir seguro. Y el mismo Julian que, la semana pasada, le pidió a Brian que fuera el padrino en su boda con una mujer que parecía salida de un cuento de hadas. Brian suspiró y miró fijamente al techo. Sabía que era estúpido. Tonterías sentimentales provocadas por demasiado vino y una lista de reproducción de YouTube de versiones acústicas nostálgicas. Pero las palabras habían estado acumulándose dentro de él durante años. Siempre estaban ahí, presionando contra sus costillas como algo vivo, desesperado por escapar. Leyó el mensaje otra vez. Para el chico que ha estado en mi corazón desde el primer año, solo quiero decir esto una vez, incluso si no cambia nada. Te amaba. Tal vez todavía lo hago. Pero está bien. No espero que me ames de vuelta. Solo necesitaba sacarlo. Una respiración, luego otra. Su pulgar flotaba sobre el botón de enviar. El dedo de Brian se movió, luego se detuvo. No, murmuró, bloqueando la pantalla y lanzando el teléfono sobre su mesita de noche. Esta noche no. Se dio la vuelta, subiendo la manta hasta su barbilla. El gato resopló suavemente. Luego un ping amortiguado. Brian frunció el ceño. Tomó su teléfono de nuevo. El mensaje había desaparecido. No estaba en borradores. Sus ojos se agrandaron. No, por favor dime que no lo hice. Abrió su aplicación de mensajes. Se había enviado. Pero no a Julian. El número sobre el mensaje era desconocido, una cadena aleatoria de dígitos sin nombre de contacto. De alguna manera, en su torpeza adormilada, había tocado la conversación equivocada. Oh, Dios mío, gimió Brian, sentándose de golpe. Su corazón latía aceleradamente. Acabo de confesarle mi amor eterno a un completo desconocido. Su teléfono vibró de nuevo. Vaya, esa es una manera increíble de comenzar una conversación, Brian parpadeó. ¿Haces esto a menudo? ¿O solo soy afortunado esta noche? Se dejó caer de nuevo sobre sus almohadas, cubriéndose la cara con ambas manos. ¿Por qué a mí? Otro pin. Espera, ¿me estás ignorando ahora? Después de una confesión de amor. Eso es frío, amigo. A pesar de sí mismo, Brian dejó escapar una pequeña risa. Miró a través de sus dedos la pantalla, luego escribió con vacilación. Lo siento, ese mensaje no era para ti. Me di cuenta. ¿A menos que yo sea el chico del primer año? En cuyo caso, tenemos mucho de qué hablar. Definitivamente no. Tú eres. Me llamo Nico. Tengo una librería y hago café terrible a la 1 de la madrugada. También resulta que recibo confesiones de amor aleatorias de personas de todo el país. ¿Tú? Brian dudó. Entonces, ¿qué demonios? Brian, diseñador gráfico. Una vez incendié mi microondas tratando de recalentar lasaña. Es un talento. Un hombre de peligro. Me gusta. Brian sonrió a pesar de sí mismo. Normalmente no hablaba con extraños. Definitivamente no con extraños que lo atrapaban en caída libre emocional. Pero había algo fácil en el tono de Nico, bromeando sin ser cruel, curioso. Sin presionar demasiado. Entonces, ¿para quién era el mensaje, si no te importa que pregunte? Brian miró fijamente el texto. Sus dedos se cernían sobre la pantalla. Mi mejor amigo. Es heterosexual. Se casa en junio. Hubo una pausa. El indicador de escritura con puntos suspensivos apareció, desapareció y luego volvió a aparecer. Uf. Eso es duro. Sí, pero estoy bien. No iba a enviarlo. Cambié de opinión. Solo pulsé la conversación equivocada. Curioso cómo los accidentes se convierten en momentos como este. Brian resopló. Momentos como este. ¿Qué era esto? Estás muy tranquilo para ser alguien que acaba de recibir un mensaje de desamor no solicitado de un desconocido.
Nico. Bueno, estaba bellamente escrito. Tienes un don con las palabras. Además, usaste bien la puntuación. Eso cuenta para algo. Brian se rió de nuevo, esta vez con más libertad. Pancake se movió y estiró las patas con fastidio por el ruido. Aún así, si alguna vez necesitas desahogarte con un desconocido que vende libros y definitivamente no se colará. En la boda de tu amigo, estoy aquí. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Quizás porque sé lo que es amar a alguien que no te corresponde. Quizás porque me hiciste reír. Quizás porque tu gato acaba de hacer un cameo en la selfie que accidentalmente me acabas de enviar. A Brian se le cayó el alma a los pies. Revisó su pantalla. Había enviado accidentalmente una foto borrosa de antes. Pancake estaba acurrucado en una bola sobre la manta, con el pie descalzo de Brian y un poco de su pijama. En el encuadre. ¡Oh, Dios! Quería enviar eso a Julian antes. No se suponía que vieras mi pijama de franela con dinosaurios. Demasiado tarde. Ya estoy profundamente interesado en tus elecciones de moda. Brian se mordió el labio, tratando de no reírse. La conversación continuó, los mensajes volaban rápido, cada uno más ridículo que el anterior. Brian se enteró de que la librería de Nico se llamaba Page Turners, y que olía a canela. ¿Por qué Tasa, su mejor amiga y CEO gerente, insistía enorme? Muffins allí. Nico se enteró de que Brian odiaba Comic Sans con pasión y tenía un miedo irracional a las marionetas. De calcetín. A las 4 de la madrugada, a Brian le dolían las mejillas de tanto sonreír. Estaba acurrucado de lado, con el teléfono agarrado en una mano, la manta subida hasta su nariz como un niño en una pijamada. No sé si creo en el destino, pero creo que tal vez el universo quería que hablaras con alguien esta noche. Alguien que piensa que mereces ser visto, incluso en pijama de dinosaurios. El pecho de Brian se tensó. De una buena manera. De una manera que se sentía sanadora. Gracias por responder y no hacerlo raro. ¿Quién dice que no soy raro? Podría ser un catfish de las 3 de la madrugada con debilidad por los diseñadores gráficos tristes. Si esto termina contigo pidiéndome mi información bancaria, ¿te juro? SHH. Duerme, chico de franela. Te enviaré un mensaje mañana. O más tarde hoy, técnicamente. Dulces sueños, Brian. Brian colocó su teléfono sobre su pecho y miró fijamente al techo. Su corazón se sentía más ligero de lo que había estado en meses. Pancake soltó un bostezo bajo y crítico, y escondió su cabeza bajo su pata. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Brian se durmió sonriendo. Capítulo 2. Entonces, eres una persona real. Brian nunca había sido aficionado a los mensajes matutinos, pero en estos días se despertaba con uno cada día sin falta. Nico, ¿sueños con Pancake anoche? ¿O solo más pesadillas de títeres de calcetín? Brian sonrió a su pantalla, todavía medio enterrado bajo su edredón. Pancake, como si fuera una señal, saltó a la cama, su barriga extra ancha temblando ligeramente con cada paso. El gato aterrizó con un resoplido directamente sobre las costillas de Brian. Traidor, murmuró Brian, acariciándolo de todos modos. Rápidamente tomó una foto, su rostro oculto bajo la manta con Pancake en primer plano. Sus ojos entrecerrados y profundamente poco impresionados. Buenos días. Sí, el descaro habitual de su redonda majestad. Segundos después, Nico respondió con una foto de su perra Bean, una mestiza dorada con orejas caídas y un caos permanente en sus ojos, en plena carrera por su librería, con la cola borrosa y la lengua colgando. Una pila de libros derribada en el fondo confirmaba el daño. Bean dice que podría vencer a Pancake en una pelea. Yo le dije que perdería. Muy mal. Sus conversaciones habían tomado velocidad durante las últimas 2 semanas. Habían pasado de mensajes nocturnos a un constante ir y venir durante todo el día. Enlaces de música. Capturas de pantalla de malos perfiles de aplicaciones de citas. Charlas profundas a las 3 de la madrugada sobre la soledad, la esperanza y cosas que normalmente no decían en voz alta. Brian se encontraba pensando en Nico en los momentos más extraños. Cuando compraba cereales o esperaba en semáforos en rojo o se cepillaba los dientes. Se sentía ridículo y, sin embargo, se sentía bien. Aún así, una pequeña par. Tedel se preguntaba si Nico era real. Ese pensamiento debió haberse filtrado en una de sus conversaciones, porque una mañana, Nico le envió una selfie de la nada. Estaba de pie detrás del mostrador de Page Turners, vistiendo una sudadera gris suave con las mangas arremangadas. Sus rizos oscuros despeinados y sus ojos arrugados por una media sonrisa.
Su piel brillaba bajo la cálida iluminación, y había un guiño en su expresión, sutil, arrogante y demasiado encantador. Brian se quedó paralizado a medio paso en el pasillo de cereales de Trader Joe's, con el teléfono aferrado en su mano. Miró fijamente la foto, luego miró un poco más, y caminó directamente hacia una pirámide meticulosamente apilada de cajas de granola. ¡Mierda! Las cajas se desplomaron al suelo. Un comprador cercano jadeó. Un empleado se apresuró a acercarse. Brian, nervioso y sonrojado, se agachó para recoger las cajas, murmurando disculpas. Todo el tiempo, el guiño presumido de Nico lo miraba desde el teléfono tirado en el suelo a su lado. Brian, me debes una caja de granola de arce. Y tal vez compensación emocional. Valió la pena. Ahora te toca a ti, chico de la franela. Brian dudó. No solía tomarse selfies. No sin 20 intentos, e incluso entonces normalmente parecía que acababa de despertar o estaba intentando activamente desaparecer. Pero Nico le había mostrado su rostro, sin reservas, auténtico. Brian se mordió el labio, se arregló el pelo y se tomó una foto rápida en el espejo del supermercado. Un poco incómodo, un poco sonrojado, con las gafas ligeramente torcidas. Contemplad, un duende torpe en su hábitat natural. Eres adorable. Lo siento, yo no hago las reglas. Brian casi dejó caer su teléfono otra vez. Más tarde esa tarde, Brian estaba sentado en el sofá de Julian mientras Julian ajustaba la lista de reproducción de su boda. Has estado sonriendo a tu teléfono durante la última hora, dijo Julian sin levantar la mirada. ¿Estás sesteando con alguien? Brian se atragantó con su café helado. Jesús, ¿no? Julian arqueó una ceja, divertido. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Brian dudó. ¿Nico? Los ojos de Julian se suavizaron. ¿Te gusta él? Brian bajó la mirada, frotando la condensación de su taza. Creo que sí. Es decir, nunca nos hemos conocido en persona. Él está en Nueva York. Son solo mensajes de texto. Julian cerró su portátil. Has estado diferente últimamente. Más ligero, más feliz. No conozco a este chico, pero si él es la razón, estoy totalmente a favor. Brian exhaló. Bromeó sobre volar hasta aquí. Entré en pánico y dije algo estúpido. ¿Qué le dijiste? Le dije que Pancake le mordería los tobillos. Julian resopló. Bueno, eso es justo. Mientras tanto, al otro lado del país, Nico se inclinó sobre el mostrador de Page Turners, desplazándose por sus mensajes con una sonrisa tonta. Tasha se asomó por encima de su hombro y gimió dramáticamente. Oh Dios mío, ¿estás enamorado? No esto. Y enamorado, murmuró Nico, apartándola. Estás sonrojado. Soy italiano. No eres italiano. Cállate. Tasha se dejó caer en un puff junto al rincón de lectura infantil, sosteniendo un muffin como si fuera un micrófono. Bueno, pero hablando en serio. ¿Cuál es tu plan de acción aquí? Esto no es como tus aventuras habituales. ¿Te gusta este? Nico se frotó la nuca. Es divertido, inteligente. Me hace sentir como si no estuviera, fingiendo, punto. Tasha inclinó la cabeza. ¿Fingiendo qué? Nico hizo una pausa. Como si no fuera siempre el que persigue a alguien que no se quedará. Su tono burlón se suavizó en algo más gentil. Entonces no persigas. Invítalo a encontrarse contigo a mitad de camino. Nico sonrió ante eso. Él está en Oregón. Entonces lleva un paraguas. Esa noche, Nico envió un mensaje mientras Brian estaba acurrucado en su sofá viendo una película de terror con una manta subida hasta su nariz. Bien, escúchame. Reservo un vuelo. Voy a verte. Pasamos el rato en la vida real. Quizás comemos panqueques. Quizás nos besamos. Brian dejó caer su teléfono sobre su estómago. Pancake le parpadeó desde el reposabrazos como diciendo, no te atrevas a traer a ese hombre aquí. Brian miró fijamente la pantalla. Su corazón latía con fuerza. ¿Era esto real? ¿Y si soy incómodo en persona? ¿Y si no conectamos? ¿Y si Pancake te odia y sales corriendo gritando? ¿Y si eres aún mejor en persona? ¿Y si sí conectamos? ¿Y si Pancake me tolera y ese es el comienzo de una hermosa historia de amor? Brian escribió. ¿Borrado? Escribió de nuevo. ¿Y si vienes aquí y te enamoras de Oregón y nunca te vas? ¿Y si ya lo estoy deseando un poco? Brian no respondió inmediatamente. Se hundió más en el sofá, observando el mensaje brillar en su pantalla.
En algún lugar profundo de su pecho, una puerta se entreabrió. Solo una rendija. Solo la luz suficiente para empezar a tener esperanza. Tomó su teléfono de nuevo, sonriendo para sí mismo mientras escribía. Está bien. Pero solo si traes a Bean. Pancake exige una ofrenda de pelotas de tenis. Trato hecho. Nos vemos pronto, chico de la franela. Capítulo 3. Vamos a conocernos. De verdad. Comenzó con un silencio. No uno enojado. Tampoco incómodo. Solo intenso. Brian estaba tumbado en su sofá, con el teléfono pegado a la oreja, el suave sonido de la respiración de Nico. Al otro lado llenando la quietud. Ninguno de los dos había hablado durante un minuto completo. Y de alguna manera ese silencio decía más que todos los mensajes coquetos y emojis burlones que habían intercambiado durante el último mes. Nico finalmente lo rompió. ¿Alguna vez has tenido miedo de que nadie te elija? ¿De que realmente te elijan? No porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. La garganta de Brian se tensó. Miró fijamente al techo, siguiendo con la vista la pintura agrietada alrededor de la lámpara. Todo el tiempo, dijo suavemente. Otra pausa. Odio lo N. Hormal que suena eso, murmuró Nico. Como si simplemente tuviéramos que vivir con ello. Brian sintió el peso de esas palabras asentarse en su pecho. Quería decir algo reconfortante, algo inteligente o poético. Pero lo único que salió fue la verdad. Quizás no se trata de esperar a que alguien te elija. Quizás se trata de permitirte creer que podrían hacerlo. Pasó un momento. Luego, casualmente, demasiado casualmente, Nico dijo, reservé un vuelo. Llego el jueves por la tarde. PDX. Brian se incorporó de golpe. Espera. ¿Qué? Pensé que ya era hora, dijo Nico. Hemos hablado todos los días durante más de un mes. Conoces mi libro favorito de la infancia, el nombre de mi amor platónico de sexto grado y exactamente cuántas pecas tiene Bean en la nariz. Creo que eso me gana un café contigo en persona. El cerebro de Brian hizo cortocircuito. ¿Estás volando a través del país? Por mí. No lo hagas raro, chico de la franela. Ya compré el boleto. Los siguientes 3 días fueron un caos. Brian limpió su apartamento como si fuera a aparecer en HGTV. Pasó la aspiradora debajo del sofá, reorganizó el estante de especias, aunque no cocinaba, y le gritó a Pancake que dejara de soltar pelo. Pancake no dejó de soltar pelo. Julian pasó por allí en medio de la sesión de limpieza maníaca, miró la zona de guerra de ropa en el suelo y parpadeó. ¿Esta es tu versión de anidar? Ni siquiera sé lo que eso significa. Estás entrando en pánico. No es cierto, Brian tropezó con un Swiffer. Entrando en pánico. Julian se rió y se sentó en la cama, sosteniendo una camisa arrugada. ¿Quieres ayuda para elegir un atuendo? Brian parecía que iba a llorar. Por favor. Pasaron 2 horas con Julian sosteniendo ropa mientras Brian se la probaba y se miraba en el espejo como un hombre en juicio. Nada se veía bien. Todo parecía demasiado o no suficiente. Al final se decidió por una chaqueta de mezclilla suave, camiseta blanca, jeans negros. Limpio, seguro, ligeramente arrugado de una manera que parecía intencional. Julian le dio una larga mirada mientras le arreglaba el cuello a Brian. ¿Te gusta este chico? Brian ni siquiera se molestó en negarlo. Sí, Julian sonrió. Bien. El aeropuerto olía a café y desinfectante de manos. Brian estaba parado cerca de las llegadas, con el corazón latiendo en su garganta, las manos metidas profundamente en los bolsillos de su chaqueta. Su teléfono vibró. Te veo. Brian levantó la mirada. Y ahí estaba él. Nico se encontraba al otro lado de la terminal, con su maleta a cuestas, sonriendo como un idiota. Su cabello estaba más despeinado en persona, con rizos oscuros que rebotaban con cada paso. Llevaba una chaqueta de cuero marrón sobre un suéter oscuro, jeans doblados en los tobillos y botas que parecían tanto caras como muy usadas. Era más alto de lo que Brian esperaba, más definido y cálido a la vez. Más real. Se detuvieron uno frente al otro, se miraron, y luego ambos ¿Oyeron? Hola, dijo Brian sin aliento. Hola, respondió Nico, con los ojos arrugándose. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces Nico dio un paso adelante y abrazó a Brian, cálido y sólido y más largo de lo necesario. Brian se aferró a él, con el corazón latiendo demasiado rápido, inhalando el aroma a café y un leve perfume. Eres real, susurró Nico, casi con incredulidad. Tú también lo eres. No fueron a casa.
En cambio, se dirigieron al sur. El desgastado Subaru de Brian abrazaba la costa de Oregón, con las ventanas bajadas y el océano rompiendo a su lado. Nico tenía los pies en el tablero y estaba seleccionando la lista de reproducción desde el teléfono de Brian, alternando entre baladas indie y ridículo pop de los 90. Brian no podía dejar de mirarlo de reojo. El viento alborotaba los rizos de Nico, su sonrisa era constante, sus dedos marcaban el ritmo. En el tablero. Era tan fácil. Demasiado fácil. Se detuvieron en pequeños pueblos, comieron sopa de almejas en panés huecos, exploraron tiendas de antigüedades, deambularon por playas al atardecer con la correa de Bean en mano. Sí, Nico la había traído, y ella inmediatamente intentó comer algas marinas. No hablaron sobre lo que pasaría después. No preguntaron hacia dónde iba esto. Era suficiente con solo estar aquí. Terminaron en un motel al lado de la carretera con paredes rosadas descoloridas y un letrero de neón parpadeante que solo decía EL. El vestíbulo olía a limpiador de limón y desesperación. 2 camas, le dijo Brian a la recepcionista, tratando de no mirar a Nico. La recepcionista, una mujer de aspecto cansado con una sudadera de Nirvana, parpadeó mirando su pantalla. Solo queda una. Brian se volvió lentamente hacia Nico, quien arqueó una ceja. Parece que nos toca acurrucarnos. Brian hizo un ruido entre risa y jadeo. La habitación era pequeña y sorprendentemente limpia. Una cama queen, una mesita de noche compartida, un ventilador de techo chirriante que hacía clic cada 5 segundos. Se cepillaron los dientes en silencio, con los hombros chocando en el estrecho baño, y se turnaron para cambiarse a pijamas. Brian llevaba sus infames pantalones de franela. Nico llevaba una camiseta negra sin mangas y boxers. Brian casi se desmaya. Se acostaron uno al lado del otro, a centímetros de distancia, mirando al techo. Entonces, dijo Nico suavemente, ¿estás contento de que haya venido? Brian se volvió para mirarlo. Sí. ¿Más que contento? Nico también se volvió, sus rostros a centímetros de distancia ahora. En la suave luz del motel, Brian podía ver la ligera barba incipiente en la mandíbula de Nico, la suave curva de su boca. Tenía miedo. Me hizo sentir como si no estuviera roto. Como si no estuviera siempre persiguiendo algo, justo fuera de mi alcance. Brian tragó saliva. No lo estás. Y tampoco estás solo nunca más. Nico se acercó y apartó un mechón de pelo de la frente de Brian. Eres más lindo de lo que imagino. ¿Ah? El rostro de Brian se sonrojó. Eres más galante de lo que imaginaba. Ambos rieron, suave y entrecortadamente. Entonces, sin pensarlo, Brian se inclinó hacia adelante. Sus frentes se tocaron. El aire cambió. Las manos de Nico se deslizaron hacia la mejilla de Brian, con el pulgar acariciando su piel. Sus labios flotaban lo suficientemente cerca para sentir la respiración del otro. El corazón de Brian latía con fuerza. Y entonces, Bean ladró desde su jaula, fuerte y repentinamente. Se separaron de golpe, riendo contra sus almohadas. Interrumpidos por tu propio perro. Susurró Brian. Nico gimió. Es lo peor. Se recostaron de nuevo, todavía sonriendo, todavía enredados en el espacio eléctrico entre ellos. El silencio regresó, pero esta vez se sentía como una promesa. Capítulo 4. Nunca fueron solo mensajes de texto. La costa de Oregón pasaba borrosa por las ventanas en franjas grises y difusas, el tipo de lluvia que no era lo suficientemente intensa para empapar, pero demasiado persistente para ignorar. Brian y Nico tenían los limpiaparabrisas en la configuración más baja, y las botas de Nico se estaban secando en el asiento trasero junto a Bean, quien roncaba en su jaula con una pelota de tenis mojada entre sus patas. Se habían detenido esa mañana en un pequeño pueblo llamado Whisper Bay, un lugar fuera del mapa, con vallas torcidas y letreros de tiendas pintados a mano. Brian había insistido en hacer un desvío para estirar las piernas, y terminaron tropezando con una tienda de evidencia emparedada entre una cabaña de cebos y una lavandería abandonada. El letrero decía, Madame Celestine. Clarividente. Adicta al café. Virgo. Brian se rió. Apuesto a que me dirá que me voy a enamorar de mi cartero o algo así. Nico arqueó una ceja. Hazlo. Te reto. Y así fue como Brian se encontró en una habitación que olía a incienso y arrepentimiento, mirando nerviosamente a una mujer con 15 anillos y ojos que parecían demasiado jóvenes para su rostro. Ni siquiera le preguntó su nombre. Simplemente tomó su mano, cerró los ojos y dijo, ¿has estado esperando ser visto? No. Solo mirado. ¿Visto? La sangre de Brian se heló.
Madame Celestine abrió los ojos lentamente. Estás aterrorizado de que esto no dure. Pero es real. Tú eres quien necesita creerlo. Afuera, Nico esperaba con 2 chocolates calientes y una sonrisa burlona. Brian no le contó lo que ella había dicho. Esa noche, encontraron una fogata en la playa organizada por un grupo de mochileros veinteañeros, que confundieron el estuche de la guitarra de Nico con una hielera de cerveza y los invitaron a unirse. El aire olía a sal y humo. Alguien pasó malvaviscos asados. Alguien más le pasó una guitarra a Nico y le suplicó que tocara. Él no dijo que no. Brian se sentó con las piernas cruzadas en un tronco de madera flotante, con la capucha puesta, observando mientras Nico tocaba. Algo suave y desconocido. Sus dedos se movían con una gracia que Brian no había visto antes. Su voz era baja y cálida, entrelazándose en el aire nocturno como algo destinado solo para él. La canción no era ostentosa. No necesitaba serlo. Y Brian no podía apartar sus ojos de él. Cuando la multitud comenzó a dispersarse y el fuego se redujo a brasas, Nico lo encontró de nuevo, sentado en la arena, con la cabeza inclinada hacia las estrellas. ¿Estás bien?, preguntó, dejándose caer a su lado. Brian asintió. No sabía que podías cantar así. No sabía que me mirabas así. La pausa que siguió fue larga y llena de todas las palabras que aún no habían dicho. Nico se acercó primero, sus dedos rozando los de Brian. Brian se inclinó, con el corazón en la garganta. Sus labios se encontraron, tentativos al principio, como si aún no estuvieran seguros de que esto estuviera permitido. Pero luego se profundizó, lento e intenso, acercándolos más. Las manos de Brian encontraron los hombros de Nico, su mandíbula. El pulgar de Nico acarició su mejilla. Fue el tipo de beso que hace que el mundo se difumine en los bordes. Cuando finalmente se separaron, Nico apoyó su frente contra la de Brian. Dime que esto no fue solo meses de hormonas de mensajes de texto explotando, susurró Nico. Brian se rió sin aliento. No fueron solo mensajes. La mañana llegó envuelta en niebla y el aroma del aire marino. Brian caminó descalzo por la habitación del motel hacia la pequeña cafetera mientras Nico se dirigía para atender una llamada, susurrando para no despertarlo. Brian no pretendía escuchar a escondidas. De verdad, no era su intención. Abrió la puerta para llamar a Nico a tomar café y se quedó helado. Nico estaba a unos metros de distancia, con el teléfono pegado a la oreja. No, Taz. No me voy a quedar. No puedo. Esto fue solo. No sé. Un momento. Brian se quedó paralizado. Quiero decir, sí, me importa. Por supuesto que sí. Pero ¿y si es solo una de esas historias de verano, sabes? Tal vez no está destinado a durar. Brian no esperó a escuchar más. Cerró la puerta suavemente. Con cuidado. Luego se volvió y miró fijamente el insulso papel tapiz beige de la habitación del motel, con el corazón retorciéndose. No podía respirar. Para cuando Nico regresó, Brian ya había metido sus cosas en su bolsa de lona y estaba sentado al borde de la cama, luciendo como si hubiera envejecido 10 años durante la noche. La sonrisa de Nico flaqueó inmediatamente. Oye. ¿Estás bien? Brian se puso de pie. Lo siento. Lo entiendo. Nico parpadeó. ¿Entender qué? Esto fue solo un momento. Un desvío. Tú mismo lo dijiste. Nico se tensó. Espera. ¿Escuchaste eso? Brian asintió, con la mandíbula tensa. Debí haberlo sabido. Es decir, ¿por qué alguien como tú querría quedarse con alguien como yo? Brian. No, en serio. Está bien. Tuviste tu viaje por carretera. Tu pequeña aventura. Cantaste tu canción. Besaste al chico triste de Oregón. Ahora puedes volver a casa y contárselo a tu Sammy. Gosh. Nico dio un paso adelante. Eso no es lo que es esto. Brian dio un paso atrás. No me mientas. El silencio entre ellos se quebró. Entonces Nico agarró su chaqueta, con ojos oscuros. Bien. Si crees que soy ese tipo de persona, tal vez debería irme. Brian no lo detuvo. Se quedó en la habitación del motel, solo, mientras la puerta se cerraba con un clic. No fue hasta una hora después, caminando bajo la llovizna para aclarar su mente, que las lágrimas llegaron. Comenzaron lentamente, sin ser invitadas, pero implacables. La lluvia se mezcló con las lágrimas hasta que Brian no podía distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. Terminó sentado en un banco mojado junto a los acantilados, observando las olas estrellarse contra las rocas.
La cuidadora de emergencia de Pancake le envió un mensaje para decir que el gato estaba bien. Julian le envió un meme sobre la degustación del pastel de boda. La vida seguía adelante. Pero Brian sentía como si algo dentro de él hubiera quedado en silencio. Había dejado entrar a alguien. Y ahora se habían ido. Capítulo 5. No puedes amarme y dejarme. Brian pasó la siguiente semana a la deriva. No respondió a los mensajes de Nico. Apenas respondió a las llamadas de Julian. Se enterró en el trabajo de sus clientes, quedándose despierto hasta tarde ajustando fuentes que no necesitaban cambios. Rehaciendo logotipos que ya estaban aprobados. Pancake se enfurruñaba a distancia, acercándose solo cuando había comida de por medio. Incluso el apartamento se sentía diferente ahora. Más pequeño. Más silencioso. Vacío, como si alguien se hubiera llevado la luz y solo hubiera dejado sombras. Los mensajes de Nico habían cesado al cuarto día. El último aún permanecía sin leer en la pantalla de Brian. No lo quise decir así. Por favor, habla conmigo. Brian no podía. Aún no. Tal vez nunca. Porque la verdad, la verdadera verdad, esa que ni siquiera podía admitirse a sí mismo todavía, era que no solo había escuchado parte de esa llamada telefónica. Había escuchado lo que quería escuchar. En el momento en que las cosas se volvieron aterradoras, complicadas, reales, huyó. Otra vez. Se había convencido a sí mismo de que no era el tipo de persona por la que la gente se quedaba. Así que cuando alguien lo intentaba, no sabía cómo permitírselo. Y Julian finalmente irrumpió en su apartamento el viernes siguiente, sosteniendo 2 cafés. Y con una expresión que prometía cero paciencia para la autocompasión. Brian, todavía en pantalones deportivos y una sudadera oversize, lo miró parpadeando desde el sofá. ¿Me morí? ¿Es esto el más allá? Peor, dijo Julian. Es una intervención. Brian gimió y enterró su cara en una almohada. Julian se dejó caer a su lado y le entregó uno de los cafés. ¿Quieres decirme por qué dejaste de hablarle al chico sobre el que prácticamente estabas escribiendo fanficción? ¿Hace 2 semanas? No lo ignoré, murmuró Brian. Oh, así que negarse a responder mensajes, esconderse en tu apartamento e ignorar la realidad tiene ¿una nueva definición ahora? Brian no respondió. Julian suavizó su tono. Me dijiste que él te hacía sentir visto. Que estar con él se sentía correcto. Entonces, ¿por qué tiraste todo eso a la basura? Brian miró fijamente el vapor que se elevaba de su café. Porque pensé que se iba. Lo escuché decirle a alguien que no se quedaría, que tal vez no estaba destinado a durar. Y no le preguntaste qué quería decir. Brian se estremeció. Julian dejó que el silencio se extendiera, y finalmente dijo, para alguien tan asustado del rechazo. Eres increíblemente bueno rechazando a las personas que se preocupan por ti. Esa dio en el blanco. Justo en el estómago. La garganta de Brian se tensó. ¿Y si lo arruiné? Entonces arréglalo, dijo Julian, antes de que sea demasiado tarde. Al otro lado del país, Nico era un torbellino de movimiento y negación. Se sumergió en la librería, organizó lecturas de poesía, repintó la pared trasera, pasó 45 minutos debatiendo entre 2 tonos de verde azulado, como si el color pudiera cambiar de alguna manera. Lo solitario que se había vuelto el espacio. Tasa observaba su espiral con leve alarma y frecuentes muffins. Necesitas dejar de fingir que estás bien. Dijo una tarde, con los brazos cruzados mientras Nico reabastecía la sección de romance por tercera vez esa semana. Estoy bien, dijo Nico, y luego inmediatamente derribó una pila de novelas de Nora Roberts. Tasa arqueó una ceja. Estoy funcionalmente bien, ella resopló. Más tarde esa noche, Nico se sentó detrás del mostrador después de cerrar, escribiendo un mensaje para Brian. Por 15ª vez. Nico, no vine hasta Oregón solo por unas vacaciones. Vine por ti. Todavía te quiero. Pero no puedo querer esto yo solo. Lo miró fijamente, mantuvo su pulgar sobre enviar. Y borró todo. Brian no durmió esa noche. Estaba acostado en la cama, con las palabras de Julian resonando en su cabeza. Eres increíblemente bueno rechazando a las personas que se preocupan por ti. Se incorporó, sobresaltando a Pancake, y alcanzó su teléfono. Una búsqueda en Internet, una llamada inducida por el pánico a la aerolínea, un café extremadamente malo. Y un scooter eléctrico alquilado después, estaba en camino al aeropuerto. Julian, quien insistió en acompañarlo para asegurarse de que no se acobardara, mantenía el ritmo. A su lado en otro scooter, con el cabello volando salvajemente en el viento. Este es el plan más tonto que has tenido jamás, gritó Julian por encima del motor. Lo sé. También es el más romántico. Lo sé.
Nueva York era más ruidosa de lo que Brian esperaba. Olores, sonidos, gente. Era abrumador de la mejor manera posible. Encontró la librería siguiendo el cartel del evento que Julian había rastreado en línea. Presenta Page Turners. Poesía, pasteles y pasión. Una noche de lecturas de escritores locales. La acera estaba llena. La gente bebía vino en vasos de plástico. Las luces parpadeaban desde bombillas en serie envueltas alrededor de las ventanas. Brian se quedó afuera, con el corazón acelerado, aferrando una bolsa de papel con un muffin como ofrenda de paz dentro. Respiró profundamente y atravesó la puerta. La campana sobre la entrada sonó. Nico levantó la mirada desde detrás del micrófono. Sus miradas se encontraron. Toda la habitación se volvió borrosa. Un momento de silencio. Brian dio un paso adelante, con el corazón en la garganta. «Hola», dijo, con la voz quebrada. Un murmullo pasó por la multitud. Los dedos de Nico se tensaron en el micrófono. No planeé esto bien», dijo Brian, luego se volvió hacia el público. «Lo siento». «Ah, hola. Soy Brian. Volé desde Oregón porque soy estúpido y estoy enamorado y lo arruiné todo». La multitud se quedó inmóvil. La voz de Brian temblaba. «Pensé que me estaba protegiendo cuando lo alejé. Pensé que me estaba preparando para lo peor. Pero no fue así. Solo estaba asustado, y él no se merecía eso». Se volvió hacia Nico. «No te merecías eso». Nico lo miró atónito. «Me enamoré de tus mensajes», dijo Brian, más suave ahora. «Pero seguí enamorado por quien eres. Amable, desordenado, auténtico. El chico que canta junto a una fogata y lleva a su perro a todas partes y hace que las personas sientan que importan». Se acercó más. «Importo cuando estoy contigo, y no quiero estar en ningún otro lugar». La sala estalló en aplausos. Nico bajó de la plataforma, con los ojos brillantes, y caminó directamente hacia Brian. Dejó caer el micrófono, lo agarró por el cuello y lo besó. Intensamente. Honestamente. Como en casa. La multitud vitoreó. Tasa gritó, por fin, desde la esquina. Brian se derritió en el beso, con los brazos alrededor de la cintura de Nico como si nunca quisiera soltarlo. De nuevo. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y sonriendo, Nico apoyó su frente contra de Brian. «Viniste desde tan lejos», susurró. Brian asintió, tomó un scooter hasta el aeropuerto. Fue dramático como el infierno. Nico se rió. «Soy un idiota». «¿Me amas?» «Sí», Brian sonrió radiante. «Bien. Porque no me voy a ninguna parte». Dije capítulo 6. Número equivocado, persona correcta. Brian nunca esperó que Nueva York se sintiera como algo que pudiera respirar. Pero ahí estaba, bebiendo café demasiado caliente de una taza despareja en la cocina de Nico, usando la sudadera de Nico, viendo a Bean intentar equilibrarse en el alféizar como un gimnasta cafeinado. Había llegado con una maleta llena de culpa y nervios. Ahora, 3 días después, había recolectado un pequeño ejército de nuevos recuerdos. Besos bajo la lluvia, frentes juntas en semáforos en rojo, silencios cálidos compartidos en escalones de librerías. No se sentía como un cuento de hadas. Se sentía real, desordenado, vibrante, dolorosamente bueno. Y de alguna manera, Pancake también había llegado. Nico había hecho un show dramático llamando a la aerolínea que aceptaba más cotas, reservando el vuelo y enviando a Tasa a recoger al gato de Oregón usando puntos de la aerolínea. «Si vamos a hacer esto, lo haremos con todos los que amamos», había dicho, sosteniendo el transportador de Pancake como un artefacto sagrado. El gato ahora se sentaba en la esquina soleada de la librería cerca de la sección de romance como un pequeño gerente crítico. Pasaban sus días explorando la ciudad en ráfagas de asombro. Brian aprendió a navegar el metro, principalmente entrando en pánico y siguiendo a Nico, comió pretzels callejeros que fingía disfrutar, y anduvo en bicicleta por Central Park con Nico, gritando, «izquierda». O la otra izquierda, mientras Bean viajaba en una canasta como una reina de orejas caídas. Las noches eran más tranquilas. En su segunda noche de regreso, llovió. No del tipo furioso, sino una llovizna cálida y constante que convirtió las aceras en espejos. Nico arrastró a Brian fuera del apartamento descalzo, llevándolo a los charcos como si fueran niños. Otra vez. Se besaron en la esquina de Fourth y Sullivan, empapados, riendo y sin aliento. Para cuando regresaron tropezando al interior, goteando y temblando, Brian sonreía tan intensamente que le dolían las mejillas. «Creo que me estoy enamorando de ti», dijo Nico entonces, medio riendo, medio en serio.
La sonrisa de Brian vaciló. No porque no sintiera lo mismo, sino porque las palabras tocaron algo vulnerable en él. En lugar de responder, besó a Nico nuevamente, esta vez más lentamente. Esa noche, se acurrucaron bajo las sábanas de la cama de Nico, con la piel aún cálida por el té compartido. Y el vapor de la ducha. La habitación estaba iluminada solo por el suave resplandor de las luces de hadas enredadas sobre el cabecero. No hablaron mucho, solo manos rozándose, dedos entrelazándose. Nico besó la mandíbula de Brian, suave y reverente. Brian se dejó tocar, se permitió dar. Se movieron en sincronía, risas atrapadas entre besos, piernas enredadas bajo las sábanas. Cada toque era un permiso. Cada respiración era una promesa. No lo apresuraron, no intentaron hacerlo cinematográfico. Simplemente eran. Más tarde, Brian yacía con la cabeza en el pecho de Nico, escuchando su latido, respirando lenta y profundamente. «Tengo miedo», susurró. Los dedos de Nico acariciaron su espalda. «¿De qué? ¿De qué me despierte y haya desaparecido? Tú, esto, nosotros». Nico inclinó la cabeza y le dio un beso en la sien a Brian. «Entonces nos quedaremos despiertos». Tasa irrumpió a la mañana siguiente con croissants y cero límites, se encontró con la situación. Post-resplandor bajo las sábanas y rápidamente dio media vuelta. «Me voy», anunció. «Pero solo quiero decir que yo lo predije. Hace meses». «¿Lo predije?» Brian se puso rojo como un tomate. Nico gritó algo sobre croissants y traición. Tasa dejó la caja en el mostrador y dijo por encima del hombro, «Dile a tu gato que tiene prohibido comerse los recibos de la librería». Más tarde. Ese día, mientras Brian acomodaba los estantes y Nico dirigía una lectura para un grupo de ancianos amantes de la poesía, Bean llevaba una pajarita para la ocasión, el teléfono de Brian vibró con un mensaje de vídeo de Julian. Le dio a reproducir e inmediatamente se arrepintió cuando la cara de Julian llenó la pantalla, con las mejillas infladas. Dramáticamente. «Hola. Esta es una declaración pública. Brian Kaplan está, repito, está enamorado. Yo, Julian, su mejor amigo que ha sufrido tanto, he estado esperando años para esto». «Años». La cámara tembló. Julian lloraba de risa. Espero que se haya tropezado con un estante de la librería mientras se confesaba o algo romántico. Así. En fin, Nico, felicidades, por favor ámalo, es el mejor. No dejes que se esconda detrás del sarcasmo o del pelo de gato. Brian sonrió tan intensamente que no pudo parar durante 10 minutos completos. Una noche, acurrucado en el sofá de Nico con Pancake dormitando en su regazo y Bean enroscada a sus pies, Brian levantó la mirada y dijo en voz baja, «No quiero irme a casa». Nico lo miró, sorprendido. «Quiero decir, debería, ¿verdad? Tengo un trabajo. Un contrato de alquiler. Responsabilidades». «Pero», preguntó Nico con suavidad. Brian tomó aire. «Pero cuando estoy aquí, no siento que esté esperando más. Estoy viviendo». «¿Y se siente bien?» Nico buscó en la cómoda cercana, sacó un pequeño organizador de cajones y lo dejó caer en el regazo de Brian. «Un cajón», dijo con una sonrisa. «No tienes que mudarte. Solo quédate el tiempo que quieras». Brian miró el cajón. Luego miró a Nico. «Te amo», dijo, rápidamente, torpemente, como si no estuviera seguro de cómo sería recibido. Nico parpadeó, y luego esbozó la sonrisa más brillante y dulce. «Yo también te amo». Lo dijo de nuevo, más lentamente esta vez. «Mejor». La última noche de la semana, subieron a la azotea de la librería. Era pequeña, irregular y perfecta. Se sentaron uno al lado del otro sobre una vieja manta, sosteniendo tazas de sidra caliente, con los dedos entrelazados. El sol se hundía abajo, pintando la ciudad de dorados y rosas. Pancake merodeaba en algún lugar detrás de ellos, persiguiendo sombras. Bean dormitaba, con la barbilla sobre sus patas. Brian apoyó su cabeza en el hombro de Nico. «¿Alguna vez piensas en cómo comenzó todo esto?», murmuró. «Un número equivocado. Un estúpido y torpe mensaje de texto». Nico sonrió, volteando a mirarlo. «El mejor número equivocado que he recibido». Brian cerró